dice la Biblia que estaba lleno de palabras. En Job 32:18 dice, porque estoy lleno de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Job estaba lleno por dentro de un ambiente producto de una espiritualidad. Señores, es muy importante que usted sea un hombre espiritual por dentro para que aflore el hombre espiritual por fuera. El enemigo trabaja, el enemigo quiere desconcertar tus interiores. El enemigo quiere desactivar un interior lleno de gloria. El enemigo quiere producir un vacío dentro de ti sin la gloria de Dios. Por tanto, el enemigo trabaja en la mente del siervo, señores, y trabaja sembrando dentro. Él sabe que todo lo que entre dentro va a tener su efecto, y él quiere poner pesimismo, complejos, temores, debilidades, miedos, dudas y espíritu de derrota. Todo eso se llama un desequilibrio interno, porque él quiere desequilibrar tu interior. ¿Y cómo puede utilizar, hermanos, esas bombas el enemigo? Él trabaja de una forma muy luciférica. Es como la serpiente que se va acercando sin ruido. Es verdad que él dice que es semejante a un león rugiente. Y hay veces que quiere atemorizar con el rugido, pero otras veces quiere acercarse tanto que viene de una forma silenciosa para poder acercarse a su presa. Y quiero, queridos hermanos, quiero que vean este paralelismo. Él trabaja haciendo creer al hombre que hay un llamamiento que no hay. Él quiere hacer creer un llamamiento inexistente. Él quiere engañar a hombres, hacerles creer que son llamados a servir a Dios y no han sido llamados. Y también quiere engañar al que es verdaderamente llamado, quiere ponerle la duda de que no ha sido llamado. Noten ustedes cómo el enemigo trabaja intentando de inventar un llamado inexistente e intentando de anular un llamado real. Y de esa forma él quiere poner temores, miedos, desequilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo quiere recordarnos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice, así que téngannos los hombres por servidores a Cristo y ministradores de los secretos de Dios. Noten ustedes qué interesante es lo que realmente aquí nos encontramos en este texto. El hombre llamado, amén, y convencido, el hombre que está llamado y que él ha sido convencido de su llamado, hermanos, convence a los demás de que él es un hombre de Dios. Pero es necesario de que yo tenga la conducta de un hombre llamado, es necesario de que yo tenga la seguridad de un hombre llamado y yo tenga la integridad de un hombre llamado. Noten ustedes esos tres pilares tan importantes para que los hombres nos tengan por hombres servidores de Cristo. Yo tengo que presentar mi integridad, tengo que presentar mi seguridad y tengo que presentar todo en una conducta. Mi forma de andar, mi forma de hablar, mi forma de sentarme, mi forma de atender la vida, tengo que dar una seguridad. Señores, la autenticidad da autoridad de que soy, amén, 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 e influencio a otros. Mi autoridad de que soy influencia a otros
para que los demás crean en que yo he sido llamado por Dios. Mateo 7:29, alguien dijo, porque éste enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por tanto, aquí se une el equilibrio entre lo que decía y quién lo decía. Y ahí nos encontramos, hermanos, a un hombre verdadero, lleno de autoridad en su llamado. Tengo que decirles que el llamado es tan de Dios que nadie puede llamarse a sí mismo. Nadie puede cometer ese error y esa imprudencia. Y hay de los que se llamen a sí mismo. Porque Dios llama con un propósito. En 2 de Timoteo 1:9, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Aleluya. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito, aleluya, suyo y su gracia, que la gloria sea para el Señor. Por tanto, Él nos llamó, dice que Él nos salvó, primer paso, nos llamó, segundo paso, y no nos llamó conforme a nuestro diseño, sino que nos llamó conforme a su propósito. El llamado de Dios lo tiene que manejar Dios. El hombre no puede llamarse a sí mismo, porque, queridos hermanos, es un error, es un error querer estar donde Dios no quiere que estés. Es contraproducente hacer lo que Dios no quiere que hagas. Nunca serás un cristiano feliz y con gozo. Fíjense en Éxodo capítulo 3, versículos 10 y 11. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos cómo llama Dios a Moisés, y no solamente le llama, sino que le transmite el propósito y el proyecto de su llamado. Era liberar a Israel de las manos faraónicas. Señores, en Jeremías 1:9 nos encontramos: antes de que te formases en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. De nuevo vemos cómo Dios llama a Jeremías en diferente forma que Moisés, y Jeremías es llamado desde el propio vientre de su madre. Aún era un feto, aún se estaba creando, cuando Dios ya lo había mirado y había dicho sobre él: tú serás profeta de las naciones. En Hechos capítulo 13, versículo 2, nos encontramos un texto con mucha luz. Dice: ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Señores, ¿quién llama? Dios. ¿Quién coloca? Dios. ¿Quién da el don? Dios. ¿Quién da el ministerio? Dios. Por eso, queridos hermanos, tener seguridad de haber sido llamado por Dios nos sostendrá en medio de muchas luchas, de una gran batalla recia. Nos hará mantenernos en medio de muchas tormentas espirituales y de muchas frustraciones, y, queridos hermanos, saldremos, amén, victoriosos, porque nosotros tenemos el sello, amén, de haber sido llamado por Dios. Como fundamento del llamado tiene que fluir, amén, si tú y yo hemos sido llamados por Dios, amén, seremos débiles, es verdad, porque la Biblia dice que somos hombres llenos de debilidades,
pero verá que la Biblia nos llama a fluir en fidelidad, en todo y por todo. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que fluir en fidelidad. No lo digo yo, lo dice la Biblia en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios necesita a hombres, a familias fieles. Dios necesita matrimonios en su servicio fieles. Dios necesita, amén, fieles íntegros en todas sus áreas. Necesitamos ser fieles en todas las medidas habidas y por haber. Necesitamos ser fieles en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos, en nuestra conducta, en nuestro proceder, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la estructura económica de nuestra empresa, hogar o casa. Señores, amén, una fidelidad de anteponer. Somos fieles a Dios y fieles a su servicio. La fidelidad no solamente me hace ser fiel con Dios, sino fiel a lo que me manda Dios. Y queridos hermanos, una fidelidad de anteponer los intereses del pueblo y de la obra antes que los míos. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dijera: yo me quitaría los ojos y os lo daría. Yo, hermanos, amén, me hago anatema. Queridos, ahí vemos a hombres con corazones de pastor, con corazones llenos de amor y de fidelidad por una obra. Pablo decía: yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Señores, es la hora de hablar, amén, a aquellos que verdaderamente ya tienen el llamado, que ya saben que han sido llamados, pero quizás no saben ubicarse dónde, o aquellos que realmente por no saber ubicarse en el don o en para qué han sido llamados, no sienten gozo en el servicio. Quizás estás haciendo algo en la obra de Dios y estás predicando, estás sirviendo, quizás estás pastoreando, quizás estás colaborando en la iglesia con tu pastor, pero no sientes gozos en lo que haces. Eso es una señal de que lo que haces no es a lo que Dios te ha llamado. Porque, queridos hermanos, servir con gozo, el llamado de Dios va acompañado de gozo. Pero déjenme decirle, gozo, pero sin ausencia de dolor. Porque el apóstol Pablo vivió un llamamiento lleno de dolor, pero también lleno de gozo. Y queridos hermanos, cuando el hombre es llamado y está haciendo algo que Dios le agrada o algo cual Dios le ha puesto para que trabaje, allí hay fluir de gozo. Mira lo que dice Pablo en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo, aleluya, preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Una vez más, queridos hermanos, vemos al apóstol Pablo, y vemos al apóstol Pablo después de haber vivido, aleluya, tantos desalientos, a momentos tan trágicos como caer como muerto, ser perseguido, o sea, que él vivió importantes secuencias en su vida, vivió de dolor, vivió de persecución, pero ¿qué es lo que quería él? Mantener
su gozo. Él sabía que lo que estaba haciendo era el llamado al cual Dios le había hecho. Y entonces estaba lleno de gozo. Satanás intentará, porque sabe, intentará de quitarte el gozo en lo que estás haciendo, porque sabe que el gozo es poder, aleluya, ante Dios. El abandono ministerial lleno de dudas, y si he sido llamado por Dios, te está llenando de derrotismo, y si no has sido llamado, te llenas de derrotismo. O sea que tengo dudas, encima tengo derrotas y no siento gozo. Señor, verdaderamente situaciones muy complicadas. Si usted no tiene gozo en lo que hace, es porque lo que hace o no lo está haciendo bien como Dios te manda hacerlo. 2, o porque donde estás, lo que estás haciendo, Dios no te ha llamado a hacerlo. Vamos a hablar ahora el siguiente punto, que es el acoplamiento al llamado. Usted ya ha sido llamado y quizás no sabe a qué. Y entonces pues yo voy a hablarle algunas cosas muy necesarias que usted va a saber entender cómo acoplarse al llamado. Quiero deciros que cada uno de los llamados por Dios nos lleva a un mismo objetivo, que es servirle. O sea, el servicio es un lugar donde todos tenemos que aparecer. Amén. Tenemos que servir a Dios. Llamado igual a servicio, igual a espíritu de servicio, ¿verdad? Por tanto, el comedor de todos los ministerios es el servicio. El lugar común donde todos los ministros desembocan es el servicio. Pero el llamado exige un acoplamiento que es una forma o manera de dejar una forma de vida vieja, una forma de vida a mi estilo, y salir a un estilo de vida nuevo. O sea, el llamado es dejar mi vida, dejar mis modelos, dejar mis pensamientos y tomar los pensamientos de Dios, las maneras de Dios, el plan de Dios y el proyecto de Dios para con mi vida. Levantarse de una forma de vivir y tomar otra más exigente. Eso es acoplarse a un llamado. Amén. Sirvo a Dios, pero no lo sirvo a mi manera, no lo sirvo en mi casita, con mis comodidades. Si es de Dios, ese es el lugar, adelante. Pero si Dios no te dice que ese es el lugar, tendrás que dejar tus comodidades y tendrás que desplazarte a otro ambiente donde encuentres que allí es el lugar donde Dios te ha llamado. El llamado tiene ruptura, el llamado produce dolor y el llamado trae quebrantamiento, y verdaderamente que solo lo superan, ese dolor, ese quebranto, esa ruptura, solo lo superan la gente llamada y en un ambiente sobrenatural. Hermanos, no puedo aguantar las exigencias de un llamado si realmente no he sido llamado. Por tanto, el acoplamiento al llamado es progresivo, porque voy camino de hacerlo mejor. Amén. Miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Una necesidad impuesta es el acoplamiento al ministerio. Por tanto, hermanos, acoplarse al ministerio es buscar el don o el llamado que Dios tiene para mí. Y queridos hermanos, eso requiere el que yo me especialice. Dios me llama a ser especialista en lo que Él quiere que yo sea. Él quiere que yo estudie,
Él quiere que yo me prepare y Él quiere que yo me documente de lo que Él me llama a hacer. Supuestamente, si Dios me llama a trabajar en el Antiguo Testamento, Dios llamaba a hombres a trabajar con madera, a otros con hierro, a otros con piedras preciosas. Y queridos hermanos, cada uno tenían herramientas diferentes. Bueno, pues cuando Dios te llame a ser evangelista, si Dios te llamara a ser evangelista, verdaderamente tú no tienes que estudiar libros de pastorado. Si te llama Dios a ser evangelista, tendrías que acercarte a la biografía de los 5 evangelistas más importantes del mundo. ¿Para qué? Para poder leer sus biografías, cómo viven, cómo se levantan, qué hacen, cómo buscan a Dios, cuál es su integridad, dónde está el secreto de que son los 5 evangelistas más importantes y con más gloria de Dios en el mundo. Tendrías que estudiar en arreglo a el acoplamiento a un llamado. Y por último, terminando, nos toca tocar el punto de que el don del ministerio es un don completo. Significa de que él mismo en Efesios 4, 11 y 13 dice, él mismo constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, sé que el quíntuple ministerio es un equipo que tiene que trabajar lo santo y lo santo tiene que edificar el cuerpo. Aquí cada uno, cada miembro del cuerpo tiene un trabajo, tiene una labor, tiene una área donde poder desarrollar un trabajo y servicio. Por tanto, dice que él mismo constituyó al quíntuple ministerio. En Efesios 11 dice que él descendió, bajó y dando dones a los hombres. Por tanto, señores, el don es perfecto. El don que Dios te dio a ti hace 40 años, el don que Dios me dio a mí hace 40 años que le sirvo, es el mismo don de ahora. El don no ha crecido, el don no ha aumentado, porque el don que me dio desde el principio me lo dio perfecto. Dice Santiago 1:17, todo don perfecto desciende de lo alto. Por tanto, el don que Dios te dio a ti cuando usted era un joven que se está levantando de candidato, usted es un joven que se está formando para candidato, usted está recién aprobado, usted es un ministerio ya aprobado por los apóstoles de la obra, por tanto, usted ha recibido un ministerio de Dios y el ministerio que usted ha recibido es el mismo que tendrá de aquí a 50 años si el Señor no ha venido. Es el mismo, ¿por qué? Porque es perfecto, el don no crece, el don no se deforma, porque viene de lo alto, viene de Él. Entonces, ¿qué crece? Quien tiene que crecer es la vasija y no el contenido. Y la vasija es usted y soy yo. Y usted y yo tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que examinar nuestras conductas e ir mejorando en nuestra forma de vivir. Y todo eso produce un crecimiento del ministro. Por tanto, el ministerio no crece, pero el ministro sí. Y cuando el ministro va avanzando en oración, cuando el ministro avanza en lectura, cuando el ministro avanza en ayunos, cuando el ministro avanza en ir aprendiendo doctrina, queridos hermanos, el hombre va tomando corpulencia espiritual y, queridos hermanos, el don sale. Imagínese con un ejemplo fácil que hago para que usted comprenda. Cogemos una caja de cartón y metemos una bombilla con 100 vatios. La cerramos y la bombilla está encendida, pero está herméticamente cerrada. La luz y la energía que hay dentro de la caja no sale por ningún lugar.
Eso es semejante a el don dentro de un hombre. Pero si yo cojo y empiezo a abrir pequeños orificios en el cartón y empiezo a abrir agujeritos, ¿qué cree usted que puede ir saliendo? Pues luz. Y si abro 20 agujeritos, pues 20 rayos de luz. De que 20 rayos de luz son los que, o 20 rayos de el don que hay en mí, son los que se vierten a través de mí. Pero si en vez de haber 20 hay 40, y en vez de haber 40 hay 200, y en vez de haber 200 hay 400, significa que la energía, el don que Dios me ha dado, lo tengo que ir ministrando según mi integridad y según mi dedicación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que en otro momento seguimos con el siguiente capítulo.